Hola queridos amigos, mi nombre es Rafael Santandreu, para los que no me conocéis, soy psicólogo y autor del libro Sin Miedo, entre otros. Sin Miedo es el manual para superar los ataques de pánico, el TOC y la hipocondría. Y hoy estamos con Luis desde Venezuela, que hizo un trabajo maravilloso. Luis, empecemos directamente. ¿Qué tenías tú? Bueno, básicamente un miedo súper irracional a la muerte. Desde niño. Te puedo decir que desde los 10 años ya yo temía, por ejemplo, enfermarme, pero no por el hecho de enfermarme, sino por el hecho de morir. Entonces, eso obviamente hizo desarrollar en mí ciertos comportamientos que no eran, en ese momento no los veía como anormales, pero que a medida que fue pasando el tiempo sí los vi como algo Mm. que no estaba bien. Por ejemplo, moría alguien de cualquier enfermedad y yo, como no tenía acceso a internet, lo que hacía era que le preguntaba a mi abuela, que era enfermera para ese momento, qué sentía. Entonces mi abuela respondía como una pregunta de cualquier niño. No, sentía esto, sentía aquello, y yo enseguida lo somatizaba y Muy se lo bien. hacía saber a mis papás. Me duele la cabeza, me duelen las piernas, tengo Oye, fiebre, por ejemplo. y Luis, en los últimos años, entonces tenías esa hipocondría, tenías hipocondría. Exactamente. Entonces, ¿cada cuánto tenías esta preocupación hipocondríaca? ¿Cada día? Era como de momentos, como ¿Cada llegó el cuánto? acontecimiento que me impactó, lo vivía y luego pasaba, ¿no? Era como si mi mente como que se cansaba, pero ¿Cada cuánto? que fue Cada- aumentando, Sí. a medida que fui creciendo, los episodios eran más seguidos, ¿no? ¿Cada Hasta que llegó cuánto, un al momento, final, cuántas veces podía pasarte a la semana? a la semana, ¿O al podía mes? hasta 4 veces O sea, a la casi, semana. o sea, mucho, ¿eh? La mitad Sí, de la muchísimo, semana. muchísimo. ¿Y por qué tipo de cosas te preocupabas, por ejemplo? Mm, mis preocupaciones más grandes era morir. Ni sabía por qué, pero era morir, ¿no? Hacía todo lo que tenía que hacer para que eso no ocurriera según lo que mi mente me decía, ¿no? Porque Como por como ejemplo. ocurre en la mayoría, siempre le creemos todo lo que la mente nos diga. Entonces, por ejemplo, llegaba mi pensamiento de que me iba a morir por X enfermedad. Entonces, por ejemplo, si tú pasas por esa puerta, te vas a morir. Entonces yo evitaba pasar a por la puerta, Vale, ¿no? eso ya Al es momento me sentía tranquilo, pero luego ya no era la puerta, sino que era, por ejemplo, tocar una mesa, Vale. algo tan absurdo como eso. Pero entonces, Luis, eso es un toque supersticioso, nosotros lo llamamos así, Sí, es que tengo que realizar determinado acto para que supersticiosamente no suceda algo malo, en este caso, morirte o cualquier cosa. O exactamente, sea, que tenías TOC, un TOC que podría exactamente, ser hipocondría, podría ser el TOC supersticioso en general y tal, que la verdad es que se pasa muy mal porque pasa terrible, mucha angustia, ¿no? terrible. Aparte que a veces tienes que hacer un montón de cosas a lo largo de todo el día con esas supersticiones Como una extrañas. rutina aparte, ¿no? De lo que uno hace Es el habitualmente. TOC. Sí. Ujú. ¿Y cuántos años estuviste con este TOC siendo así más seguido y fuerte? Eh, no voy a exagerar, pero tuve que prácticamente toda mi vida. Yo tengo 31 años y hasta hace un año atrás que descubrí tu libro de Vivir sin Miedo, le empecé a dar forma a la cosa porque obviamente llega un momento en que eso te limita a llevar una vida Claro, normal, claro. ¿no? Entonces, en medio de esas limitaciones te sientes cansado, te sientes agobiado, ya hay una especie de rendirse, ¿no? Pero a la final, como ya has alimentado tu mente toda la vida con un montón de cosas, ya no puedes ni siquiera rendirte, ya te gana, te puede. Entonces, bueno, empecé a leer tu libro en medio de mi desesperación porque sabía que algo no estaba bien. Decir aquí en mi familia que necesitaba ir a un psicólogo era como un tabú, ¿no? Aquí en la cultura venezolana como que ir al psicólogo es una cuestión que no está bien. Pero bueno, en medio de mis circunstancias decido leer y llega a mis manos tu libro como un regalo del cielo, lo vi yo, porque soy creyente también.
Entonces yo dije, bueno, no, esto de verdad que al principio me daba hasta risa porque cuando tú contabas en el libro cómo era la cuestión, era como si me estuvieses describiendo a mí completamente todo lo que había vivido durante años. Y bueno, lo empecé a enfrentar, empecé por ejemplo con meditar mi muerte. Me ayudó muchísimo. Al principio de las meditaciones que podían durar, no sé, 15, 10 minutos, yo quería levantarme porque lo hacía acostado en mi cama. Yo quería levantarme y salir corriendo de ahí, ¿no? Como que era algo que se me hacía forzoso, ¿no? Porque antes ni siquiera podía pensar en la muerte. Yo llegaba, por ejemplo, a un sitio donde se estuviese conversando de la muerte y yo me levantaba y me iba. Y entonces tener yo que meditar mi muerte con todo lo que eso implicaba, Es era tremendo. para mí aumentar la ansiedad, la preocupación, la angustia. Era una cosa terrible al principio. Después me fui dando cuenta que ya no me sentí igual que la primera vez. Y así lo empecé a hacer. Y por ejemplo, lo que me funcionó era, si mi mente me dice que no pase por esa puerta, yo pasaba más rápido. Muy bien. Oye, Como acto forzoso, pero lo hacía. muy bien. O sea, hiciste un montón de exposiciones. ¿Y Sí. ahora cómo dirías que estás, Luis, de 0 a 10? De 0 a 10 con el temor a la muerte, para ser bastante optimista, estoy como en un 9, por no decir que estoy en 10, Qué porque 10 bueno, sería para mí el miedo completamente. Sin embargo, por ejemplo, ya los actos repetitivos que hacía ya no los hago. qué bueno, qué No los bueno. hago. Y puedo sentarme a conversar de la muerte, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, con mis compañeros de trabajo, que antes no lo hacía. Y eso para mí fue un súper logro, Y sobre poder todo, hacerlo. te provoca mucha menos angustia ahora. Muchísimo menos, Qué bueno, muchísimo. qué maravilla. Casi, por ejemplo, llegó un momento que me daba miedo hasta dormirme, por miedo, no sé, a morirme mientras dormía. Y pasaba horas despierto hasta que, bueno, el sueño me vencía, pero ahora, ahora yo digo, bueno, Señor, que sea lo que tú quieras y me acuesto a dormir. Qué bueno. Oye, ¿estás contento ahora con el cambio tan espectacular que has hecho? Muchísimo, porque me siento libre. Antes me sentía esclavo de ese temor en particular. Y ahora me siento libre, ¿no? El poder conversar de algo tan cotidiano como la muerte, pues, o sea, algo que se puede dar en cualquier momento y que yo no tengo el control sobre eso. Y además no tener esa angustia diaria, ¿no? Exactamente. Eso debe ser experimentar una libertad muy grande y paz interior, ¿no? Paz. Exactamente. Qué bueno. Oye, ¿qué le dirías, Luis, a cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos y que tenga un TOC así parecido al tuyo y esté fatal? ¿Qué le dirías en estos momentos? Bueno, número uno, que no le crean a su mente mucho lo que les dice, porque yo me he dado cuenta que de todo lo que nos pasa por la mente, yo creo que menos del 1% realmente ocurre, ¿no? Y cuando tienes un problema de ese tipo, aún menos. Bueno, que se den cuenta que su mente le está diciendo cosas irracionales, que hay cosas que no podemos controlar y que son parte de la vida y que realmente eso es vivir, ¿no? Disfrutarnos, tener la experiencia de la incertidumbre del día a día, de no saber qué va a pasar, de no poder controlarlo todo, por ejemplo, enfermarnos. En la pandemia yo lo viví fatal, porque yo quería controlar todo, Eh, lo que entraba a mi casa, lo que salía de mi casa, quién llegaba, quién no llegaba. ujú. Y ahora me doy cuenta de que podía ser tan libre porque el COVID, o sea, llegó a mi casa, atendí a mis papás, a mis hermanos, que todos enfermaron. Yo no sé cómo yo no enfermé de COVID y si enfermé nunca sentí nada, pero fue terrible para mí. Y ahora poder hablar, por ejemplo, de enfermarme, y eso es una libertad grande, ¿no? Y que por supuesto que lean tu libro, que ayuda muchísimo. Lo que pasa es que yo pienso que cuando uno tiene este tipo de problemas, uno no, como que no aprendió a vivir como viven los demás, ¿no? En libertad. Entonces, eso se aprende realmente. Yo Por puedo decir supuesto. que yo lo he aprendido. Qué bueno, qué Entonces, maravilla. A través de Sin Miedo, ¿verdad?
A través de Sin Miedo, por Través del supuesto. libro. Yo aprendí a comportarme de forma normal. Qué bueno, qué Este, maravilla. Pues oye, pues me encanta. Con esto lo dejamos aquí. Ha sido un testimonio muy, muy, muy espectacular y te mando un abrazo muy grande allí a Venezuela. gracias, Chao, amigo. gracias, hasta luego.